We'll do it as usual. We'll start doing stuff from this part of the auditorium in this direction. We'll start with questions, and what I suggest is that you first identify yourself, and secondly, ask a question, meaning that whatever thing you say ends with a question mark at the end, and please keep it brief. I will also suggest to the panelists to do these their comments as briefly as possible. So please, if you have this part of the auditorium, any kind of question, please. Hi, my name is Julian Urrutia. I'm the PhD in health policy. And my question is, we were talking about crime and what do we do to get the bad guys, but not much was, it's not the topic, but not much was said about what we do once we've caught them. And in 2009, the total prison population in Colombia was around 70,000, and 4 years later, we are at 120,000. So we've been very successful in increasing incarceration rates, which might be a marker of success or it might not. It might mean that we're catching more bad guys, or it might mean something else, but it certainly means there's interesting challenges from a social perspective, and infectious diseases are one of the concerns around these sorts of overcrowding and incarceration rates. And I was wondering if maybe you could say something about what the policies are, or what the focus will be going forward about what to do with once we are so successful at capturing bad guys. So here, this part of the. Thank you very much. I am Guillermo Barrera from the U.S. Naval War College. I have a question for the Minister of Defense and also one for Professor James Robinson. For the Minister of Defense, looking forward for the reintegration part, we know that there are some idealistic people within the guerrilla movements and also people that are dedicated to the business of narco traffic. Have the government foreseen those possibilities in order to cope the possibility that after getting to an arrangement, they keep in their business as usual? And the question for Professor Robinson. President Uribe have recognized two main sources of the problem in Colombia. One of them is the geographical, the other one, the lack of political, as you said, in the sense to deliver or to be able to supply to the people. And he recognizes the grievances of the people. But when we look at the history of the 50s, 60s, 70s, we find that a large number of countries in Asia, Africa, and America had guerrilla movements that had different reasons of existence. And some other countries that didn't, probably because the conditions were not there. One case is the case of Brazil, in which they do have the grievances still nowadays, but they didn't have guerrilla movements. President Uribe, in some moment, he argues that the possibility of the co-option of some movements that were the legacy of the violence time could be the reason of the creation of FARC, ELN, and further on of other movements. My question, Professor, is in the sense, could the Cold War have any influence in the formation of the guerrilla groups in Colombia? And from that point of view, how do you see it in the future as a movement that probably was created as a cause or because of the Cold War? Thank you very much. There was somebody, okay, back there, please. And we'll keep it with these three questions first, and then we'll move on. Thank you very much. This is the first question is for Minister Juan Carlos Monzon. Peace dialogues has failed for over the last 20 years in Colombia, including ex-President Pastrana's policies to free the Caguanzon
from military presence. And what do you think the peace dialogue right now will be successful this time? And what is the government of President Santos doing different this time to guarantee success of this process? The second question is for Mr. Ivan Gonzalez. Is total amnesty viable for the legal groups and armed forces in order to achieve a successful solution to the conflict? Mr. González, le voy a hacer la pregunta en español. ¿Es una amnistía total viable para los grupos ilegales y para las Fuerzas Armadas en Colombia para poder garantizar una solución exitosa al conflicto? Okay, now, so we'll have the response from the panel. Bueno, esta vez iba a hablar en español, porque la vez pasada me tocó hacer un tremendo esfuerzo para hablar en inglés y mis colegas de panel me dejaron luego a mí en inglés y ellos en español, así entonces aquí nos equiparamos. Mire, de nuevo, Sí, también. en francés también podemos intentarlo. Bueno, primero y de nuevo recoger algo de lo que dijo Daniel frente a los estudiantes que están acá. A uno lo que más le ilusiona de venir a un sitio como Harvard o alguna de las grandes escuelas en el mundo y encontrarse con esta cantidad de jóvenes colombianos aquí formándose, o profesores o gente exitosa en esas materias, es que eso nos da la sensación de que sigue existiendo una gran materia prima y un gran potencial para que todas estas personas vuelvan al país, y todas estas discusiones que aquí son agradables y que se pueden hacer con toda franqueza, sin ninguna responsabilidad, las puedan ir a desarrollar allá. De eso se trata, y sí los invito a que piensen en volver al país y ejercer su profesión allá. Voy a tratar de responder los temas que me plantearon muy en breve. Primero, el tema carcelario. Sí, así es, nuestra capacidad de hacer capturas, de perseguir la criminalidad ha aumentado. Eso es exactamente consistente con la reducción del homicidio, el secuestro, el hurto, la piratería terrestre, en fin, la reducción del tamaño de las FARC, del ELN, de cada una de las bandas criminales, en fin. Y ahora incluso estamos teniendo unos nuevos retos que son esa delincuencia común, que es la que más afecta la mente de los colombianos y en donde se requiere una respuesta. Simplemente para cruzar con algo que dijo Jim Robinson. Jim, yo fui quien escribió con el señor Germán Espejo, que está aquí, lo que se conoce como la política de consolidación de Colombia. Eso me tocó hacerlo exactamente en el año 2007. La publicamos y se empezaron a desarrollar esos conceptos. ¿Cuáles son esos conceptos de fondo? Tal vez, como lo dijimos, no hay forma de resolver los problemas de seguridad en una sociedad simplemente pensando que con policías y militares usted resuelve la situación. Esa es incluso una manera cómoda de pensar, delegar para que otro resuelva mi problema. Todo lo contrario. Los problemas de seguridad de verdad necesitan una visión integral. Y por eso me alegra su pregunta, porque su pregunta es desde una orilla mucho más compleja, y es: hombre, me preocupa que estén llevando presos, eso esté generando un hacinamiento, y ese hacinamiento incluso genere riesgos de enfermedades y de salud pública. Mire lo que significa mirar esto en una perspectiva más amplia. Yo estoy de acuerdo. Sin embargo, aunque no es mi cartera, he venido desde la cartera de defensa empezando a motivar la conveniencia de hacer un esfuerzo adicional en materia carcelaria en dos dimensiones. La primera, Daniel, lamentablemente se está quedando más coca de la que usted cree en Colombia. El problema de microtráfico se nos está creciendo. Lamentablemente, el hecho de que le estemos limitando la salida del narcotráfico está generando que en el microtráfico, en las pandillas, en las ciudades, empiecen a buscar eso los criminales como una fuente de financiación, y creando un problema adicional de violencia, porque en el microtráfico lo que usted sigue genera después es extorsión, violencia, en fin. Y eso, de alguna manera, es uno de los nuevos retos que estamos enfrentando.
Pero al mismo tiempo hay que decir que muchas de estas pandillas y demás son las que en una ciudad media de Colombia, en una ciudad como Ibagué, en una ciudad como Bucaramanga, Cali, Medellín, Bogotá, Barranquilla, Cartagena, etc., pues este consumo genera esa violencia. Se ha venido capturando mucha de esta gente, de esas pandillas y demás, pero lo que hoy el Estado no tiene es una respuesta de rehabilitación o una respuesta, llamémosla social, para que estos muchachos, en lugar de entrar a la cárcel a acabar de dañar su vida y terminar en una condición humana aún peor, pues tengan más bien la oportunidad de que el Estado más bien los recoja y les brinde un mejor camino, unas mejores oportunidades. Entonces hemos venido hablando de la creación de centros de rehabilitación. Eso cuesta un dinero importante. Y lo otro que hemos venido hablando es de incrementar los cupos carcelarios, porque seguramente una cosa es capturar, y ese es nuestro deber, pero otra cosa es la dignidad humana con la cual deben estar aquellos que tienen que responder ante la justicia, y aquellos que tienen que pagar por sus culpas. Entonces hemos venido empezando a hablar francamente de eso. Este es un tema de la ministra de Justicia, y ella ha encontrado en mí, y así lo decimos públicamente, un aliado para buscar unas soluciones más interesantes en ese sentido. Preguntó el almirante Barrera, que a propósito, para quienes no lo conocen, le hago aquí un comercial. Y cuando usted hablaba, Daniel, de la interdicción, uno de los temas que más choque generó en la interdicción fue el comando que ejerció el almirante Barrera como comandante de la Armada. Buena parte de la interdicción que se hace hoy en día es en el mar o es en las costas. Y ahí todas las fuerzas juegan un papel, nuestra policía es extraordinaria en eso, pero la Armada empezó a jugar un papel trascendente en esa incautación de droga. Y valga el comentario, yo le agradezco mucho su análisis y sus conclusiones. Tal vez diría que lo que hemos pensado es que hay que dañarle el ambiente de los negocios al narcotráfico como se daña cualquier otro. Y mi invitación frente a ese punto ha sido sí de reformular la política, pero también la invitación a todos los estados que tengan este problema a tratar de aplicar parte de nuestros esfuerzos. Porque si se le niega el ambiente para los negocios a esta gente, pues lo van a tener más difícil en el hemisferio, en la región, y no se van a ir de país en país como aún sucede. Pero claro, las conclusiones que ha dado Daniel sí son magníficas porque nadie tiene la verdad revelada en estos temas y no hemos podido encontrar una respuesta que lo elimine. Luego seguramente hay muchas ideas y muchas cosas que podemos hacer. Pero a la pregunta del almirante Barrera sobre qué va a pasar con las estructuras de las FARC en ese futuro y si se van a mantener en el negocio criminal o no. Yo en esto le respondo un poco con el libro de Acemoglu y Robinson, Instituciones, y creo firmemente en lo que usted dijo. Instituciones. Las instituciones son parte de nuestra debilidad en el país. Nosotros tenemos en las zonas donde se han presentado los grupos armados, precisamente lo que se conoce como espacios no gobernados. Y es en esos espacios no gobernados donde se han desarrollado distintas formas de criminalidad. El narcotráfico ayer, cada vez más hoy, este tema de la minería criminal que está depredando la riqueza medioambiental del país y que nos llama a actuar para interrumpir las finanzas criminales, pero también para proteger la gran riqueza que tiene el país y el mundo en términos de la riqueza forestal y medioambiental que tiene el país. Pero claro, si nosotros no logramos fortalecer en medio del conflicto o en paz la presencia institucional del Estado, no solo la presencia militar y policial, sino la llegada de las demás agencias del Estado de todo orden, para que ejerzan un papel regulador, un papel de apoyo técnico, un papel de oportunidades educativas, en salud, etc. Al avanzar en lo que uno llamaría el acuerdo de paz, lo único que ocurriría, y esto en la línea de lo que dijo Jim Robinson al citar varios episodios de la historia de Colombia, es que se podría ahí nuevamente reproducir, ante la ausencia de un Estado, unos paraestados o pseudoestados
que hemos tenido precisamente que combatir. En esto aprovecho y le hago un comentario a Jim. Hombre, yo creo que su visión sobre Colombia escéptica nos conviene a quienes tenemos el deber de cambiar la historia. Quienes pueden analizar lo que ha pasado, nos alimentan con su escepticismo y nos hacen notar los retos históricos que están fuertemente arraigados en el país. Pero nosotros y buena parte de la generación de colombianos que están aquí, tenemos el deber de cambiar la historia. A nosotros nadie nos dijo que nos toca quedarnos con la historia que tenemos. Y a propósito, hay buenas razones para pensar que hemos venido cambiando la historia, que tenemos razón para inspirarnos y para pensar que tenemos las posibilidades de tener un país maravilloso, con un pasado doloroso, pero cambiante. Usted hacía una pregunta sobre el proceso de paz. ¿Por qué cree que va a ser exitoso? Yo no puedo decir si va a ser exitoso o no. Yo creo, primero, que el presidente de la República, hoy el presidente Juan Manuel Santos, pero cualquier presidente, cualquier líder de una nación, tiene el deber supremo de buscar la paz y la estabilidad para el pueblo que lidera. Y en esas condiciones, el presidente de la República tiene varias herramientas dentro de la Constitución. Tiene las herramientas políticas, las herramientas diplomáticas, las herramientas económicas y por supuesto la que me toca administrar a mí, la herramienta de forzar la ley y de garantizarle los derechos y la seguridad a los colombianos. Esa herramienta en el caso colombiano, en parte por lo que se ha descrito aquí, es necesario desarrollarla y es necesario seguirla promoviendo, porque es lo que ha venido cambiando el país. Si el país hoy habla de paz, prosperidad, es porque tuvimos soldados y policías que todavía mientras estamos hablando aquí derraman su sangre por Colombia y han cambiado la sociedad colombiana y nos están permitiendo mirar un futuro mejor. Pero también le respondo con la visión de Jim Robinson. Si nosotros no somos capaces de construir las instituciones como un todo, si no somos conscientes que tenemos que hacer esfuerzos para incrementar esa presencia, de poco va a valer este esfuerzo, porque sencillamente entonces las cosas se van a revertir. Por eso decía que hoy la estrategia es de múltiples variables, que estamos trabajando en el tema de tierras, que estamos trabajando en el tema de incrementar la inversión en materia social, que estamos trabajando en más infraestructura, que estamos trabajando en fortalecer la capacidad militar. Incluso le doy un dato que a Jim le va a interesar. Cuando yo era viceministro, como gran logro conseguimos $35 millones para que los ingenieros militares hicieran las obras de la Macarena y de los Montes de María. Esas son las obras que hicimos con ese esfuerzo. Le quiero contar, en este tiempo, desde hace un año estamos invirtiendo $105 millones, es decir, multiplicamos por 3 el esfuerzo, y ya no estamos solo haciendo este esfuerzo en 1 o 2 puntos del país, sino lo estamos haciendo en 7 al tiempo. Creamos una agencia de consolidación. Esa yo creo que fue una gran decisión estratégica, pero se ha convertido en una pesadilla operativa. Sí, señor, ya se me acabó el tiempo otra vez. Una pesadilla operativa porque la verdad es que crear burocracia, crear instituciones es complicado. Entonces nos pasamos 2 años, por eso creo que tienen razón tanto Jim como Daniel cuando dicen, oye, ¿qué pasó con la consolidación? Pues nos pusimos, fue a armar la institución y nos olvidamos de hacer lo que estábamos haciendo. La buena noticia para ustedes dos. Este año 2013, este tema por fin está despegando. Tenemos en el país en este momento 714 proyectos en 10 áreas que de una u otra manera son presencia del Estado. Y una medición. Los señores de las FARC allá desde La Habana no hacen sino quejarse que por qué estamos haciendo esa cosa de consolidación, que eso está afectando el desarrollo de las comunidades. Otro mensaje, algún parlamentario de un partido de extrema oposición apareció un día y me dijo, lo que ustedes están haciendo en materia social es una vergüenza porque está afectando las comunidades de los municipios del Cauca, se refirió específicamente. Esas 2 cosas me llenaron de esperanza, porque me dicen que hay que seguir con estas políticas de crear instituciones,
porque eso le hace más daño que la presencia de nuestras tropas, porque eso realmente quita la voluntad de algunos ciudadanos de seguir en actividades criminales o afectos a ideas que francamente cualquiera puede pensar y tener la libertad de pensar, pero en Colombia no nos equivoquemos, los grupos armados se corrompieron, se pervirtieron y andan dedicados a todo tipo de violaciones de derechos humanos y de criminalidad. Voy a dar una última frase y termino, estimado doctor Vivas. Le diría, y quería comentar algo de lo que dijo Iván, solo una frase. Todo lo que usted planteó ahí al final va a terminar en unos conceptos de justicia transicional. Y en justicia transicional el país va a tener que pensar, los colombianos vamos a tener que pensar en Colombia como colombianos, porque los que tenemos el problema somos nosotros y no tenemos los problemas de otros. Y ahí nos va a tocar pensar con visión de largo plazo. Por eso decía, este es un debate que va a durar años. Esto no vamos a comenzar hoy, va a durar años y lo hacemos ahora o lo hacemos en 5 años. Si el país quiere una paz estable, permanente, duradera, va a tener que hacer una discusión de balance entre impunidad, justicia y paz, y no solo para un actor, no solo para los grupos terroristas, sino también para los distintos involucrados en esa situación. Cada uno de nosotros tendrá una opinión diferente. Yo no les voy a dar hoy la mía, pero con certeza no me anima mucho la impunidad. No creo que sea la mejor fórmula, entonces habrá que encontrar un equilibrio. Pero para otros, si eso no se da, las cosas no se van a resolver. Lo que creo es que el debate está abierto y es un debate profundo, importante para la paz de mediano plazo de Colombia. Cierro reiterándoles que siempre vale la pena honrar a los soldados, a los policías, que en Colombia mientras hablamos aún están perdiendo sus piernas, están derramando su sangre por servirle a una causa que es Colombia, por tratar de que la Constitución colombiana sea para todos los colombianos, por tratar de que las instituciones que muy razonablemente alguien como Jim Robinson visualiza como la verdadera solución, al final puedan existir. Y es por eso que yo sí creo que la paz en Colombia va a llegar o por este diálogo o va a llegar porque la estamos construyendo por la razón o por la fuerza. Pero el país no va a seguir otros 50 años de esto mismo. Y eso es lo que también tienen que entender los señores de las FARC. O se suben a este bus o se quedaron, porque el país va a seguir adelante. Muchas gracias. Iván y después el profesor. Bueno, quiero primero destacar la importancia que tiene este modelo de aproximaciones al fenómeno de la paz, sobre todo para formar conciencia en la sociedad civil sobre aspectos en los cuales ha sido fundamentalmente reacia a formar conciencia. Voy a referirme a dos preguntas específicas: el tema del hacinamiento carcelario o el tema del qué hacer con los delincuentes, con los malos o con los guerrilleros desmovilizados. Ese es un tema que evidentemente en Colombia hemos aplazado, pero hemos aplazado siempre frente al problema de la criminalidad. Todos los estudios que ustedes encuentran en materia jurídica son estudios relacionados con la culpabilidad, con la tipicidad, con qué hacer, con cómo configurar conductas delictivas, cómo meter a la cárcel a la gente. Pero una vez que los tenemos en las cárceles, no sabemos qué hacer con ellos. De tal manera que siempre se ha centrado el debate sobre la necesidad de crear espacios de contención de los delincuentes, con un resultado absolutamente nefasto en el país. Y es que han venido creciendo las tasas de encarcelamiento, no se ha reducido la criminalidad y no tenemos posibilidades de ejecutar las órdenes de captura que están pendientes. El hacinamiento carcelario, que hoy en día está cerca del 40%, es comparativamente un problema muchísimo menor que el problema que tienen las autoridades de ejecutar las órdenes de captura, que si no estoy mal, están por cerca de los 200.000 órdenes de captura pendientes de ejecutar.
Es decir, tenemos más personas pendientes de capturar que personas en la cárcel. Donde se realizaran todas esas capturas, pues tendríamos que llevarnos a los delincuentes a la casa, de cada uno de los jueces o de cada uno de los fiscales, porque no tenemos otra opción. Claro, el gobierno ha planteado, y en materia del hacinamiento carcelario ha planteado ahora un problema de solución, tratando de que sea inmediata a partir de un programa de 12 pasos. Y eso implica liberar a los que están injustamente detenidos, pero también construir más cárceles en el país. A mí me parece que una tasa de encarcelamiento alta no indica seguridad ciudadana. Yo creo que una tasa de encarcelamiento alto tampoco implica una respuesta adecuada del Estado frente a la criminalidad. Y por el contrario, lo que nos permite es establecer que algo está fallando y que no tenemos control sobre el tema de la criminalidad. Pero ahora, en tratándose de la desmovilización de los guerrilleros, a consecuencia del proceso de paz, yo creo que tenemos que ser no creadores, innovadores, pero sí un poquito imaginativos. Aprovechar experiencias del pasado que han podido rendir frutos adecuados para el control o el castigo o la contención de las personas que se han desmovilizado. Yo no creo que podamos seguir pensando nosotros para el proceso de paz en construir solamente cárceles y en las cárceles del modelo que hoy en día operan en Colombia. A mí me parece que una respuesta mucho más adecuada puede ser la construcción de modelos de prisión abierta a la manera de lo que intentó, y creo que con éxito, el sandinismo nicaragüense en los años 80, justamente para imponer el castigo a los opositores políticos, a los somocistas que fueron derrotados por la vía de la Revolución Armada. La idea sería la proposición de cárceles abiertas en donde los exguerrilleros puedan seguir trabajando en las labores en donde habitualmente deberían desarrollar su actividad, sin necesidad de estar encarcelados las 24 horas, sin necesidad de ser trasladados a los centros penitenciarios urbanos, que son fundamentalmente 4, concentrados con muchísima seguridad y demás, y que pudieran mantener arraigo en sus comunidades. Pero además, ese mantenimiento del arraigo tendría que ir acompañado de la necesidad de vincular al guerrillero desmovilizado no solamente al régimen de la prisión abierta, sino también al régimen de la actividad social. Es decir, imponerles en esas prisiones abiertas unas metas, digamos, de ayuda a la sociedad y de reformulación de las condiciones de la sociedad a la que ellos hicieron tanto mal. El segundo tema es un tema bastante complejo. En principio, ¿es posible una amnistía total? Nosotros diríamos que, de acuerdo con el pensamiento que podemos captar dentro de la sociedad, hay una oposición fuerte a la amnistía y al indulto en los procesos de paz. Sin embargo, yo creo que esto es más derivado de la actual situación de la discusión sobre la protección de derechos humanos que sobre la realidad jurídica internacional. En principio, si nosotros examinamos las normas del derecho internacional, encontramos que evidentemente para poner solución a los conflictos de desestabilización y de falta de democracia en las organizaciones políticas, el derecho internacional reconoce la posibilidad de conceder las amnistías más amplias que sean posibles. No hay una prohibición de conceder amnistías para salir de estados de conflicto armado. Y por el contrario, la regla general es que se deben conceder amnistías más amplias. El problema es la forma como se pueden conceder esas amnistías. De tal manera que no vayamos a caer nosotros en el espacio en que cayeron, por ejemplo, las dictaduras latinoamericanas de Argentina y Chile, que posteriormente los obliga a la comunidad internacional a echar para atrás las leyes de punto final, pero tampoco vayamos nosotros a caer en la total impunidad. Y esa amnistía, a mi juicio, debe hacerse desde el análisis de los problemas del conflicto armado, no desde el análisis de los problemas de la criminalidad interna. Cuando nosotros ubicamos el tema de la amnistía como parte del conflicto armado, tenemos que reconocer que todos los actores del conflicto,
regulares e irregulares, han cometido violaciones a los derechos humanos. Y desde ese punto de vista, la amnistía debe cobijar tanto a las FARC como a los miembros de la fuerza pública. Ahí vamos a encontrar seguramente con tropezones importantes, porque muy posiblemente algunos sectores de la fuerza pública no van a querer reconocer la comisión de delitos, porque van a decir, actuábamos en desarrollo del deber constitucional de proteger a la población civil, actuábamos en desarrollo de las obligaciones de mantener la vigencia de la Constitución, y por lo tanto no podemos ser criminalizados, lo cual significaría que si aceptamos una amnistía, vamos a ser criminalizados y no podemos